Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muy bien, salamu alaikum a todos. Vamos a dejar que entre la gente que quiera entrar, un minutico, y a continuación nos vamos directamente a tratar el versículo 12 de Suratul Mulk. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Cómo haces para rezar el Isha? La cosa es que Isha es la oración que se puede atrasar. Ahora que no hay tarawih y esas cosas, o no hay mezquita específicamente donde se pueda rezar. O sea, las oraciones lo más virtuoso es rezarlas al principio, excepto Isha, que es atrasable. Bueno, pues nada. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Muy bien, hoy nos toca tratar el versículo 12 de Suratul Mulk. Es un versículo bonito y marca una transición en este sura, ¿vale? Este sura nos había hablado de que vivimos en un mundo con propósito, en una naturaleza con propósito, en un universo con propósito, con rumbo, con unas leyes, ¿vale? Es decir, con coherencia, con unas leyes, etcétera, etcétera. Claro, ¿y qué es lo que ocurre? Que luego se nos ha hablado de las personas que rechazan, básicamente, la realidad, que cubren, que son ingratos, etcétera, etcétera. Y entonces se ha dedicado bastantes versículos al estudio de la persona que rechaza la realidad, por qué lo hace y cuál será su destino final, ¿vale? Y estuvimos comentando que en esto hay un acto de misericordia por parte de aquel que te explica cómo es el castigo o cuál es la consecuencia antes de que tengas que encontrarte con ella. Y después de hablar, ¿vale? Y ahí es donde entra este versículo actual, después de hablar digamos el destino final de esas personas que han estado rechazando la realidad, ahora nos va a hablar de las personas que hicieron lo contrario, ¿vale? Pero las palabras que se usan son dignas de ser escuchadas, ¿vale? Porque veremos que Dios no contrasta alladhina kafaru bi rabbihim, la gente que rechazó a aquel que cuida de ellos y les sustenta, no los contrasta con los creyentes, ¿vale? Sino que lo contrasta con una actitud, ¿vale? Quiero que estéis atentos a este tema, ¿vale? Habiendo dicho eso, este versículo, ¿vale? Se podría leer y traducir por encima así: Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Indudablemente esas personas o aquellos que tienen reverencia hacia aquel que les sustenta, ¿vale? Es decir, que son humildes de cara a aquel que ha creado todo y les da el oxígeno que respiran, lahum maghfiratun, a esos les corresponde perdón, ¿vale? Y hablaremos de esto. Wa ajrun kabir, y una recompensa gigante, ¿vale? Una recompensa grande. Quería hacer una puntualización, ¿vale? En el primer vídeo, la primera sesión de Suratul Mulk, estuve explicando que muchos de los suras giran alrededor de un versículo intermedio, o el versículo intermedio tiene como alrededor de sí una espiral, ¿vale? Yo os di el ejemplo de una galaxia, ¿no? Pero bueno,
o si lo quieres decir así, una forma simétrica, ¿vale? Y mencioné el versículo de en medio, que era este, ¿vale? Pero realmente no es este, es el versículo 15, ¿vale? Y este es el versículo 12. Quería hacer esa fe de errata, ¿vale? Porque lo mencioné de memoria, mencioné el versículo de en medio es este, innal ladina yakhshawna rabbahum, y no es este, ¿vale? Es el versículo 15, que nos dice huwa alladhi ja'ala lakumul arda dalulan. Dios ha hecho la tierra domesticable o, ¿cómo se diría esto? Dócil, transitable para vosotros. Famshu fi manakibiha. Por tanto, caminad por sus regiones. Wa kulu min rizqi. Y comed del sustento que Él os da. Wa ilayhi nushur. Y a Él volveréis, ¿no? Lo cual vendría a ser, en cierto modo, el tema central de este sura, ¿vale? Porque Dios os ha colocado la tierra y os ha dado sustento, ¿vale? Os ha hecho la tierra sujeta a vosotros, podéis transitar por ella y comer el sustento que Él os da, ¿vale? Estamos hablando de un rey que sustenta, wa ilayhi nushur, pero a Él volveréis al final, ¿vale? Por tanto, el día que hablemos del versículo 15 comentaremos ese versículo, pero quería hacer esa corrección, ¿vale? Porque mencioné de memoria el versículo de medio de Suratul Mulk y mencioné este, innal ladina yakhshawna rabbahum, mientras que no es el caso, ¿vale? Muy bien, habiendo dicho esto, hay una cosa que llama la atención bastante, ¿vale? Que es que cuando Dios ha hablado de los que rechazaron la verdad, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ إِنَّ الَّذِينَ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Tenemos 7 versículos, si no estoy contándolo mal, ¿vale? O 6, dedicados a los que rechazaron la verdad, ¿vale? A la gente que ha rechazado la verdad. Y luego tenemos solo un versículo dedicado a la gente que hizo las cosas de la forma correcta, ¿vale? Que es este de hoy. ¿Significa eso que en el Corán se da más hincapié al mal que al bien, o al que lo hace mal que al que lo hace bien? En absoluto. Estuvimos mencionando que diferentes suras están revelados en diferentes instancias, ¿no? En diferentes momentos. Y este sura, particularmente Suratul Mulk, está revelado hacia el final del periodo de Mecca, con lo cual no solo está llamando a las personas a despertar su conciencia, sino que está tratando con personas que se resisten a despertar esa conciencia y en consecuencia se les está yendo el tiempo, ¿vale? Por eso tiene un tono de indar, un tono de prisa, tío, prisa, no tienes todo el tiempo del mundo, ¿vale? Ser humano, no tienes todo el tiempo del mundo. Por tanto, aquí en este sura se va a dedicar un versículo a la gente que estaba en buen estado interior, ¿vale? Y ahora hablaremos de qué palabras utiliza Dios para definir a ese buen estado interior. Pero quería que os conste eso. Es un sura que claramente pretende señalar más el peligro de hacerlo mal, ¿vale? Porque la gente que está escuchando este mensaje se resiste, ¿vale? Por tanto, hay un versículo dedicado a la gente que lo hace bien. Y cada palabra que se utiliza es importante, especialmente si la contrastas con los versículos anteriores donde se habló de la actitud incorrecta, ¿vale? Eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Entonces, lo que se dice aquí es innal ladina yakhshawna rabbahum, en verdad, esas personas que tienen khashya hacia su Rabb, es decir, tienen khashya hacia aquel que les sustenta, el propietario del universo, el dueño, ¿vale? Rabb significa también eso, el amo. Esas personas que le tienen khashya, les corresponde el perdón y una gran recompensa. Muy bien, ¿qué significa khashya? Lo primero que llamará la atención aquí es que el pasaje dedicado a los que rechazan la verdad empezó diciendo وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, en cuanto a aquellos que rechazan a su Rabb, ¿vale? Tienen una actitud de rechazo. Y luego se desarrolla en cierto modo esta actitud, ¿vale? Ellos dirán si hubiéramos escuchado o hubiéramos razonado. Es decir, era gente que no quería escuchar, ¿vale? Ellos ya lo saben todo, no necesitan escuchar. Y no razonan, ¿vale? Porque ellos ya tienen el precedente a seguir en su tribu, en su comunidad,
en su sociedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Se les perfila como gente que ha rechazado hacia su Rabb. Ahora no se nos va a hablar en contraposición a la gente que cree en su Rabb, ¿vale? Sino a la gente que tiene Khashya, ¿vale? Claro, ¿qué es Khashya? Khashya es una, si lo quieres decir así, es una emoción, ¿vale? O más que una emoción, es un estado, ¿vale? Es decir, no es solo una emoción que tienes en un momento y se te va. Estoy triste, pero luego se me pasa. Hay gente que está deprimida, ¿vale? Es decir, está triste constantemente, ¿vale? El Khashya es una persona que está en un estado de reverencia constante, ¿vale? Es decir, para que os hagáis una idea de lo que es el Khashya, imagínate que yo miro hacia el cielo de noche, ¿vale? A menos que sea una persona, pues yo qué sé, insensible, ¿vale? Que esa es la idea del Khashya, ser una persona sensible. Miras hacia arriba y dices, wow, qué grande es todo, sientes reverencia, ¿vale? Reverencia para mí es la mejor traducción, pero bueno, ahí siempre podéis contrastar traducciones, ¿vale? Y esto de lo que se está hablando aquí es de una actitud ante la vida, ¿vale? Hemos dicho que el Corán contrasta actitudes ante la existencia, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una actitud que es taqwa, es decir, ir con cuidado en lo que hago y lo que digo porque soy responsable y seré responsable por mis acciones, lo contrasta con el ghafla, ¿vale? O lo contrasta, podríamos decir que se contrastaría el ghafla vendría a ser, por cierto, la inconsciencia, ¿vale? La actitud de no tengo cuidado, yo vivo el día a día, lo que me apetece comer lo como, lo que me apetece decir lo digo, me apetece quedar con alguien, quedo, porque yo soy libre, porque yo hago lo que tal, porque ese rollo de no eres consciente, ¿vale? De cosas más importantes, que van más allá de tu existencia animal. Eso es ghafla, ¿vale? Tenemos actitudes que se contrastan. Obviamente, imán y kufr, ¿vale? Imán es la seguridad que has adquirido, ¿vale? Ante la llegada de unos datos específicos o un mensaje específico. Y el kufr es un estado de rechazo, ¿vale? Fuera, no me interesa. Claro, aquí el Khashya es un estado de reverencia y de humildad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a ti te llega algo, ¿vale? Y ese algo es decente o despierta tu decencia, no respondes reaccionaria y arrogantemente, sino que estás dispuesto a escuchar, ¿vale? Por eso mencionaba que el hecho de que aquí no se hable del imán en contraposición al kufr, sino que se hable de Khashya, ¿vale? Es muy importante. Quiero dadme un momento y haré un análisis un poco más exhaustivo de lo que representa el Khashya, teniendo en cuenta que los que rechazaron la verdad justo antes decían, si hubiéramos escuchado o hubiéramos oído, no hubiéramos acabado en las llamas, ¿vale? Es decir, cómo el Khashya es lo contrario de no querer escuchar y no querer razonar, ¿vale? Porque estas son dos opuestos que Dios está contraponiendo en estos versículos, ¿vale? En fin, Dios dice, fijaos, aquellos que tienen Khashya de Dios, no, se usa la palabra aquellos que tienen Khashya de su Rabb, ¿vale? Es decir, de aquel que les ha desarrollado, les ha alimentado, les cuida, les sustenta, les da el oxígeno y es su amo, su propietario, su dueño, ¿vale? Todo eso es la palabra Rabb. Entonces, habíamos dicho que este es un sura en el que no se menciona tanto la palabra Allah, es decir, la palabra Dios, ¿vale? De hecho, ahora mismo no estoy seguro de si aparece una sola vez en Suratul Mulk la palabra Allah, ¿vale? No estoy seguro. Pero está claro que el sura está hecho de tal manera, está expresado, perdón, de tal manera que se utilizan constantemente nombres de Dios, ¿vale? Otros nombres. Aparte de la palabra Dios, se utilizan otros nombres. El muy misericordioso, el súper perdonador, la fuente de toda autoridad, el Aziz, el Ghafur, el Rahman, Rabb. Y ese es el tono del sura, ¿vale? Aquí estamos diciendo, aquella persona que tuvo reverencia, no hacia Dios, ¿vale? En mayúscula, aquel que merece ser adorado, sino aquel que tuvo reverencia o una actitud humilde en lo que se refiere a quien le da de comer, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Quiero que entendáis que cuando la persona reconoce que tiene un Rabb, ¿vale? Alguien que está por encima y le alimenta, y responde a eso con humildad, ¿vale? Con ese sentimiento de soy
hay alguien encima, ¿vale? Se me está dando de comer, no soy yo el amo, hay un amo por encima, ¿vale? Alladhina yakhshawna rabbahum, a diferencia de walilladhina kafaru bi rabbihim, ¿vale? Las personas que rechazaron a su Rabb. Es decir, tenemos la actitud opuesta de rechazo, que se nos define, en este caso, como gente totalmente cerrada a escuchar y totalmente cerrada a razonar. Y tenemos por otro lado a la gente de reverencia, ¿vale? Gente humilde. La humildad implica que estás dispuesto a escuchar y estás dispuesto a analizar lo que escuchas, porque a lo mejor tienes que corregir algunas cosas, corregir algunos de tus prejuicios o corregir algunos de los hábitos que tenías antes, ¿vale? Algunas de las cosas que aprendiste en tu sociedad, que aprendiste de niño, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el hashia, ¿vale? Es una actitud contrapuesta a la arrogancia que se ha estado describiendo en los versículos anteriores. Entonces Dios dice, y por cierto, hay algo interesante. Cuando se dice alladhina yakhshawna rabbahum, ¿vale? Esas personas que tienen una actitud humilde y de reverencia ante aquel, ¿vale? Que es su dueño y que es su amo y que les proporciona el sustento, ¿vale? En forma de agua, en forma de oxígeno, en forma de comida, en forma de animales de ganado, en lo que sea, ¿vale? Fijaos que cuando se nos está diciendo esto, se nos está en cierto modo diciendo que estas personas, ¿vale? Su humildad es primariamente hacia Dios, ¿vale? Y su temor, si quieres usar esa palabra, es hacia Dios, ¿vale? No es hacia la sociedad, ni hacia lo que la gente piense, ¿vale? Es una trama repetida en el Corán que las personas que rechazan la verdad generalmente no lo hacen por motivos intelectuales, lo hacen porque están siguiendo a algo, ¿vale? Están siguiendo a alguien. Ese alguien puede ser sus propias pasiones animales, que les dicen, no quiero normas, yo estoy por encima de seguir normas. Yo esto de sumisión a mí no me mola este rollo, ¿vale? Es decir, eso es seguir sus pasiones, pero luego que en muchos casos siguen la tradición, ¿vale? Lo que heredaron, lo que les enseñaron sus ancestros. Wajadna alayha aba'na, ma wajadna alayha aba'na. Vamos a seguir aquello que encontramos que nuestros ancestros estaban haciendo. ¿Vale? Eso es un argumento arquetípico del kafir en el Corán, ¿vale? Por cierto. En otros casos no siguen la tradición, sino que siguen la mayoría, ¿vale? Que eso es muy aplicable. Por ejemplo, nosotros aquí en Europa y eso no seguimos tanto lo que hemos heredado, pero seguimos mucho lo que la mayoría hace en el presente, ¿vale? La moda del presente, la cultura global, ¿vale? Ese es otro de los argumentos, a los cuales Dios responde diciendo, si siguieras a la mayoría de los que están en la tierra, te apartarían del camino de Dios. O sea, si tomas eso como brújula, lo que la mayoría haga, lo más probable es que acabes apartado del camino de Dios, ¿vale? Espero que se esté entendiendo lo que digo. Cuando la persona yakhshawna rabbahu, cuando la persona tiene una reverencia y una humildad primariamente hacia aquel que está en control, ¿vale? O aquel en cuya mano está el control de absolutamente cada átomo, claro, lo que va a pasar es que vas a perder miedo a la gente, ¿vale? Toda esta cultura de seguir la tradición o seguir a las masas, que es lo que se ha descrito en los versículos anteriores y lo que el Corán atribuye generalmente a los que rechazan la verdad, para ti es imposible, ¿vale? Porque primero es lo primero, ¿vale? Primero es el uno, el único. Luego tienes todas estas fuentes de ideas contradictorias que se contradicen, cada uno te empuja hacia un lado y ninguno de ellos realmente tiene una base sólida más que decir esto es lo que hacían los ancestros o decir esto es lo que está de moda hoy, ¿vale? Entonces, la persona que es humilde hacia aquel que le ha creado y le sustenta, pero a su misma vez, en consecuencia, no tiene este miedo, incondicional hacia lo que la gente haga, ¿vale? Quiero que entendáis que esto va relacionado. La frase que se usa aquí es alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Aquellos que han tenido reverencia hacia aquel que les sustenta bil ghaib. En lo invisible, podríamos decir, de alguna manera. Es decir, tienen reverencia hacia su Rabb, su amo, su Señor, pese a no verle, ¿vale? Eso sería una forma de traducirlo. Lo cual llama la atención, ¿vale? Porque fijaos que uno de los argumentos del kafir, de nuevo, en el Corán es yo no voy a creer hasta que no lo vea, o lo toque, o lo huela, ¿vale?
estuvimos hablando de cómo el materialismo, ¿vale? La idea de que todo tiene que tener una explicación material mesurable, tangible, ¿vale? Que yo pueda ver, que yo pueda tocar, desde una perspectiva coránica no es racional, ¿vale? Porque esa persona lo que está diciendo es, no me hagas pensar, quiero ver, ¿vale? Y el Corán te dice, si piensas, te darás cuenta de que con lo que ves, ¿vale? Con los signos a los que ya tienes acceso, hay material suficiente, si razonas, ¿vale? Si no razonas, no lo hay. Entonces, es importante que aquí se mencione Bil Ghaib, ¿vale? La gente que tuvo reverencia y humildad hacia su Rabb, hacia aquel que cuida de ellos, que no está entre las cosas que pueden ver ni tocar. Bil Ghaib, ¿vale? Está fuera de ese ámbito de lo accesible, con los sentidos, ¿vale? ¿Y por qué se iba a hacer una mención especial de esto? Porque, de nuevo, se atribuye al kafir tener esa mentalidad en cierto modo animal, ¿vale? Kafir aquí no estoy diciendo cualquier persona que no sea musulmana, estoy hablando de este perfil de persona que rechaza la verdad con arrogancia, ¿vale? Lo digo por si alguien que no es musulmán coge un recorte aquí y dice kafir, animal, ¿vale? Quiero que se entiendan las cosas bien. Fijaos que el kafir, el que rechaza la verdad, generalmente tiene una visión muy animal, ¿vale? Muy, yo me limito a lo que veo y a lo que huelo y a lo que puedo lamer, ¿vale? Eso de conectar puntos y razonar no me va, ¿vale? No me pidas eso. Entonces, fijaos, una de las cosas que dirá este tipo de kafir en el día del juicio es, cuando ya vean el castigo, absarna wa sami'na, farji'na, na'mal salihan. Es decir, ahora hemos visto y hemos oído, por tanto, haznos regresar a la vida y actuaremos de la forma correcta, ¿vale? Claro, es interesante, porque iban a decir eso. Es decir, lo que ellos te están diciendo, ¿vale? Cuando ya ven el castigo es, vale, ahora ya lo hemos visto sensorialmente, ahora haznos volver a la tierra. Claro, ¿por qué Dios no les va a hacer volver a la tierra? Porque ya les llegaron signos, ya les llegaron señales. Es irrelevante el hecho de que ahora lo has visto y lo has tocado, pero antes no lo habías visto y no lo habías tocado, por eso eras un kafir, ¿vale? Lo que se te está diciendo es, tenías el material suficiente para empezar a razonar, ¿vale? E insisto, la gente que acaba en el infierno se da por hecho, ¿vale? En el discurso del Corán, que ha sido expuesta, ¿vale? A ese mensaje y a esas evidencias, ¿vale? Constantemente, se da por hecho, ¿vale? Y se menciona explícitamente. Entonces, tenemos un perfil de personas que solo creen en aquello que pueden ver, tocar, etcétera, etcétera, ¿vale? A las cuales el creador les dice, yo aparte de ojos y orejas te he creado con un intelecto, ¿vale? Al-absar, al-sam'a, wal-absar, wal-af'ida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estas personas se niegan, digamos, a creer o aceptar cualquier cosa que no puedan ver, tocar, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hacen cuando el profeta les da signos? Lo rechazan y le dicen, tráeme un ángel aquí, va, haz que veamos a Dios claramente, ¿vale? Entonces, ese vendría a ser el perfil de esa persona, y en contraposición Dios dice, alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ¿vale? Esa sería la importancia de que se mencione aquí el concepto del ghaib, ¿vale? El concepto de que tienes la capacidad de reconocer cosas aunque no las hayas visto sensorialmente, porque puedes conectar los puntos, ¿vale? Espero que estéis entendiéndolo, ¿vale? Por cierto, y esto muestra, y esto lo he leído en el comentario de Islahi, me ha parecido fascinante. Decía, esto demuestra que la gente que cree en su Rabb, en aquel que ha creado este sistema y les sustenta, Bil Ghaib, pese a no verle, eso demuestra que tienen entre comillas, ¿vale? Un intelecto prodigioso, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque es como, vamos a imaginar que, voy a daros un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo así, un poco, no es que sea perfecto, pero os ayudará a entenderlo, ¿vale? En la cosmología se ha estado durante un buen tiempo prediciendo la existencia de un objeto en el espacio. Un objeto que no habíamos visto, ¿vale? Pero se daba por hecho que existía entre los expertos, porque al observar los cuerpos que hay, es el Higgs boson, no sé cómo se dice en castellano, el bosón de Higgs probablemente. Porque cuando observas diferentes cuerpos celestes y la forma en la que se mueven, claro, obviamente hay algún objeto con una gravedad allí que les está haciendo moverse de esa forma, ¿vale? Y de esta misma forma se descubrió, si no me equivoco, Neptuno.
y agujeros negros. Quiero decir, hay objetos en el espacio que antes de verlos sabíamos que estaban allí, ¿vale? Los expertos, por supuesto. ¿Por qué lo sabían? Bueno, porque observando el resto de objetos y su comportamiento, podías concluir que había algo ahí que estaba, a través de su fuerza gravitatoria, influyendo, ¿vale? en el movimiento de los otros astros. Es decir, la idea aquí no es que tú crees solo en algo cuando lo ves, ¿vale? Si el resto de cosas te indican que está allí, forma parte de la inteligencia, ¿vale? Podríamos decir así, el entender que esa cosa está allí, ¿vale? Espero que esté funcionando este ejemplo, porque sí es cierto que la gente utiliza mucho este argumento de yo no lo he visto tal, yo no lo he visto, pero aquí Dios dice que la gente de mérito son aquellos que aceptaron a su Rabb pese a no verle, ¿vale? ¿Y esto qué significa? ¿Que lo aceptaron con fe ciega? No, todo lo contrario. Era el káfir el que te estaba diciendo aquí que no razonaba, ¿vale? Esta gente a través de razonar, en primer lugar a través de ser humilde, ¿vale? De estar abiertos a la verdad cuando les llega. Y en segundo lugar a través de conectar puntos y pensar con su mente, con su cabeza, han llegado a esa conclusión, ¿vale? Entonces Dios dice, esta gente que pese a no ver, ¿vale? Tenían la capacidad de saber algo. Es decir, se está contraponiendo esto al káfir que acaba de decir si hubiéramos escuchado o hubiéramos razonado, ¿vale? O si me permitís explicarlo de esta forma. El káfir dijo si yo hubiera escuchado y si hubiera razonado. Ahora Dios está hablando de un tipo de persona que escucha, ¿vale? Está dispuesto a aceptar la información nueva. Eso es el hashia, ¿vale? Cuando hablamos de la gente que no escucha, fijaos que lo que yo os dije es que el problema aquí no era un problema de oído, no era que tenían cera en los oídos, era un problema en su actitud, que les llevaba a no escuchar. Y eso está contrapuesto con el hashia, ¿vale? Y luego esta gente dijo, لو كنا نسمع, si hubiéramos escuchado, أو نعقل, ¿vale? O hubiéramos razonado. Y esto está contrapuesto, en el caso del creyente, con la persona que es capaz de aceptar algo pese a no verlo, ¿vale? Quiero que entendáis que hay una correlación aquí entre el perfil del káfir y el perfil que Dios está describiendo ahora. Este es un perfil con reverencia, cuando el otro era alguien no dispuesto a escuchar. Este es un perfil de una persona que acepta las cosas ante la llegada de evidencia, aunque no las vea. Mientras que el otro es alguien que no razonó, ¿vale? Es decir, quiero que entendáis que hay un choque entre estas dos personalidades, ¿vale? Así a grandes trazos. Hay otra interpretación, si Dios, es decir, inshallah, wallahu a'lam, ¿vale? Dios sabe mejor, pero lingüísticamente las dos entran en la frase. Cuando Dios dice innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib, aquellos que tuvieron reverencia y humildad hacia aquel que les sustenta bil ghaib, también se puede traducir como aquellos que tuvieron reverencia hacia su amo, hacia su señor, cuando nadie los veía, ¿vale? No solo cuando ellos no veían a Dios, ¿vale? Es decir, tuvieron reverencia hacia su sustentador pese a no verle, sino que también se podría traducir como que tuvieron reverencia hacia aquel que les sustenta cuando nadie les veía, bil ghaib, cuando no había nadie alrededor para verles. Lo cual es interesante de nuevo porque estamos hablando de gente no sujeta a la presión social, ¿vale? Gente que cuando rechaza o acepta algo no lo hace, ¿vale? No lo hace por lo que la gente vaya a pensar. Por tanto, es gente con reverencia hacia aquel que gobierna este sistema, pese a no verle de manera empírica, y a la vez es gente con reverencia hacia aquel que regenta este sistema, incluso cuando nadie les ve, ¿vale? Independientemente de las opiniones de la sociedad, ¿vale? Estos dos significados están metidos en este versículo, y qué apropiado cuando se está comparando esta personalidad con la del káfir. O sea, son dos perfiles antagónicos, ¿vale? Como hemos dicho, hay millones de matices y Dios es quien va a juzgar a cada persona, ¿vale? Pero aquí se te están dando dos perfiles, y a nivel psicológico, cuando a ti se te dan dos perfiles, inconscientemente tú te preguntas a ti mismo, ¿en cuál de los dos grupos estoy? ¿Soy alguien que no escucha y no razona? ¿Que rechaza? ¿Arrogante?
o soy alguien que es humilde, ¿vale? Que está dispuesto a aceptar nueva información, que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a sentir que tiene a alguien por encima, sin que la arrogancia se lo impida, ¿vale? Y que está dispuesto a aceptar realidades, ¿vale? Que son, aparte de ser intuitivas y ser naturales en el ser humano, son demostrables, hay signos. Estoy dispuesto a aceptar eso aunque yo no vea un trozo del paraíso. Quiero decir, automáticamente te vas a meter en uno de los dos grupos, ¿vale? Esa es una de la idea de contrastar grupos, que se te fuerza inconscientemente a decir en cuál de los dos equipos estoy, ¿no? Subhanallah. Vale, a esas personas, ¿qué les corresponde? Dice Dios, el paraíso, porque en el caso de los kuffar habló del fuego. Aquí, ¿de qué se habla? ¿El paraíso? No, se dice maghfiratun, el perdón. Es decir, aquellas personas que sienten reverencia hacia aquel que les sustenta, lahum maghfiratun, a esos les corresponde un perdón. Claro, lo cual llama la atención, porque cuando se nos dice perdonar a alguien, automáticamente estás insinuando que esa persona se equivoca, o si no, no la tendrías que perdonar. En otras palabras, Dios está aquí definiendo a la gente de Khushu, a la gente de Khashia, a la gente de humildad, como gente que se equivoca. Por eso Dios les va a perdonar, ¿vale? Si no fuera el caso, Dios no les tendría que perdonar, ¿vale? Ahora quiero que cojáis este tema, ¿vale? Esta cuestión, ¿vale? Nadie es perfecto, todos nos vamos a equivocar. La persona humilde, la persona dispuesta a escuchar, la persona dispuesta a cambiar sus hábitos y sus creencias ante la llegada de nueva evidencia, también se va a equivocar, ¿vale? Entonces Dios dice, pero mientras hayas cumplido con esto, te perdonaré, ¿vale? Eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. Coged este concepto, ¿vale? Y guardadlo aquí. Cuando estuvimos hablando del kafir, ¿vale? En parte, en esta sesión quiero contrastar a la persona del Khashia con el kafir todo el rato, ¿vale? Para que veáis el contraste. Esta es una persona que no es perfecta, ¿vale? Que se equivoca. Pero a causa de esa humildad, Dios le va a perdonar, ¿vale? Fijaos en el caso del kafir. Cuando la persona había dicho, nos negamos a escuchar y nos negamos a razonar, luego Dios dice, fa'tarafu bidhanbihim, han reconocido su falta, su error, o reconocerán su error. No dice fa'tarafu bidhunubihim, reconocerán sus errores. ¿Y qué estuvimos comentando respecto a eso? Que la persona ha cometido muchos errores, pero el gran error que le lleva al infierno es su arrogancia que le impide escuchar y le impide razonar, ¿vale? Ese es el error. O sea, han cometido muchos errores, pero el error por el que entra al fuego es ese error, ¿vale? Después de mencionar que no escucharon y no razonaron, Dios dice, han reconocido su error, ¿vale? Como si ese fuera el error que les ha llevado ahí, ¿vale? Quiero que entendáis eso, porque hay muchos errores que han cometido, pero hay un error, ¿vale? Que es el de la arrogancia, el de no escuchar y no razonar, que les ha llevado a esa situación. Esto es interesante porque ahora estamos hablando de la persona de humildad y con el hecho de que Dios mencione que les va a perdonar, está implicando también que cometerán muchos errores. En otras palabras, el kafir comete muchos errores y la persona de humildad comete muchos errores, ¿vale? Pero el error que lleva al kafir al infierno es el de la arrogancia, ¿vale? El de negarse a escuchar y razonar, ¿vale? Y aquello que salva al creyente es su khashia, su humildad. Pero también ha cometido más errores, ¿vale? Quiero que veáis que en el caso de uno es un error de actitud el que le lleva a donde está. Y en el caso del creyente es su humildad el que hace que se le perdonen el resto de errores, ¿vale? Pero los dos perfiles son humanos y cometen más errores. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Es un pequeño matiz, ¿vale? Pero cuando Dios habla del que rechaza la verdad, no menciona que se le está castigando por todos sus errores, ¿vale? Menciona fa'tarafu bidhanbihim, han reconocido su error, ¿vale? Que es el de la arrogancia. Con lo cual implica que hay otros errores, pero este es el gordo, ¿vale? Y cuando está hablando del creyente, lo que se menciona es que gracias a su humildad se le perdonarán sus errores, ¿vale? Es decir, en ambos casos los dos cometen varios errores, pero en este caso se subraya el error de la arrogancia, que es el que le condena, y en este caso la virtud de la humildad, que es el que se sobrepone al resto de errores, ¿vale? Lo primero que Dios menciona de la persona humilde no es que va al paraíso, es que se le perdona, ¿vale? Es decir, implicando que éste también comete más errores. Y ese matiz lingüístico también estaba al hablar del kafir, cuando se mencionó su arrogancia como
el error en singular, ¿vale? Es decir, en ambos casos se da por supuesto, con la lengua que se utiliza, que los dos cometen más errores, ¿vale? Pero uno comete un error mortal que le condena y el otro tiene una virtud que le salva del resto de errores, ¿vale? Arrogancia versus humildad, ¿vale? Espero que haya quedado claro, ¿vale? Y si no, escuchadlo más veces, inshallah, así se os haga más claro, ¿vale? Pero bueno, esto es algo que llama mucho la atención, ¿vale? A las personas que han sido humildes, ¿qué les regalará Dios? Perdón. Es decir, los errores que hayan cometido los vamos a pasar por alto, ¿vale? وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Y se les dará una remuneración grande, ¿vale? Una gran remuneración, un gran pago, ¿no? Podríamos decirlo así. El concepto de ajr, ¿vale? Vendría a ser algo así como el sueldo de la persona, ¿vale? Lo que la persona se ha ganado en recompensa. Hace poco tuve una conversación con una persona, no musulmana, que me decía, sí, yo creo en Dios, tal, pero yo me imagino a Dios como alguien que a las personas malas, ¿vale? Me decía, no creo que les vaya a castigar, no creo en castigo, ¿vale? Castigar, pero lo que sí creo es que Dios es como un gran tribunal, ¿vale? Es decir, porque las personas, bueno, básicamente lo que él me decía, las personas además de materia, tenemos un yo, ¿vale? Una persona dentro, ¿vale? Un alma, si lo quieres llamar así. Y es imposible o es inconcebible que quien ha creado esto, digamos, deje a cada uno a su bola, ¿no? Y al que ha sido un pedófilo, un asesino, un violador, no le haga nada, ¿vale? Por tanto, él me decía, yo veo a Dios como un gran tribunal o un gran juez, ¿vale? Lo cual yo decía, es muy interesante que solo por intuición, entre comillas, llegues a esa conclusión. La persona era reacia al infierno o a una definición exacta, ¿vale? Que esto es lo que suele pasar con gente que no tiene una guía concreta. Lo ven todo de una forma más abstracta, ¿vale? Les falta perfilar detalles, pero lo que ven de forma abstracta suele ser acertado, ¿vale? Y me decía eso, ¿no? Le veo como un gran juez, ¿vale? Yo decía, bueno, efectivamente, de eso se trata, un gran juez. Al final, cuando Dios dice, las personas que hicieron el bien, ajrun kabir, Dios les dará su ajr, ¿vale? Es decir, su pago. Ni siquiera necesitas una doctrina religiosa para entender eso, porque es una simple cuestión de causa y efecto, en cierto modo, o es una simple cuestión de justicia, ¿vale? Si Dios ha creado este mundo, y en este mundo, yo qué sé, tú ayudas a los niños, ayudas al que está mal, sonríes a la gente, haces que la gente tenga un buen día, ¿vale? Cuando vas a tu trabajo, quiero decir, o tratas bien a tu familia, etcétera, estás extendiendo el bien. Entonces, quien ha creado este sistema remunera al que extiende el bien con el bien y remunera al que extiende el mal a través de la justicia, ¿vale? Y no a través de la venganza, ¿vale? Eso es lo que mucha gente les cuesta entender el castigo porque lo ven como una forma de venganza, ¿vale? Pero es una forma de justicia al final. Entonces, fijaos, les corresponde un pago por lo que hicieron, ¿vale? En otras palabras, en este mulk, en este reino, ¿vale? Hay leyes morales, hay leyes, que en este caso son morales, y luego hay un sistema de justicia, ¿vale? Que remunera a las personas o les recompensa, ¿vale? Con el bien si han hecho el bien, ¿vale? Eso es el ajr. Y se define este ajr, ¿vale? Esta recompensa, dato curioso, como ajrun kabir, una gran remuneración, ¿vale? ¿Por qué digo que es interesante? Bueno, porque unos versículos atrás, el kafir se refería a estas personas diciéndoles in antum illa fi dhalalin kabir, vosotros solamente estáis en un extravío, es decir, en una perdición kabir, grande, ¿vale? Y ahora aquí se menciona, Dios está diciendo, no, lo que les corresponde a estas personas es una remuneración kabir, una remuneración grande, ¿vale? Porque es una consecuencia de lo que ellos hacían, ¿vale? Subhanallah. En fin, quería terminar esta sesión con una mención interesante. Cuando estas personas, los kuffar, ¿vale? Insisto, aquellos que rechazaron la verdad a sabiendas a causa de su arrogancia. Cuando esas personas rechazaron la verdad, se recriminaron a sí mismos el no escuchar y el no razonar, ¿vale? Y esto en cierto modo nos tiene que dar una lección, ¿vale? La persona de humildad, de Hashia, ¿vale? Tiene dos componentes, que son los opuestos a los del kafir, ¿vale?
Uno de ellos es saber escuchar, como hemos mencionado. Esto lo podríamos llamar, ¿vale? Quiero traducirlo ahora a un lenguaje moderno. Esto lo podríamos llamar una actitud abierta, ¿vale? No cerrarse en banda a tenerse que corregir, ¿vale? La actitud abierta es la capacidad de escuchar. Esto es lo que se lamenta el kafir de no haber tenido. Y la otra cosa que se lamenta el kafir de no haber tenido es el no razonar, ¿vale? Que es lo que yo explicaría en lenguaje moderno, la actitud crítica, ¿vale? En otras palabras, la persona humilde hacia aquel que le ha creado, tal y como Dios lo perfila, tiene que ser una persona de actitud abierta, ¿vale? Dispuesta a escuchar y corregirse, y de actitud crítica, que está relacionado totalmente, ¿vale? Dispuesto a sustituir creencias viejas por creencias nuevas, ¿vale? A causa de que, teniendo una actitud abierta, le ha llegado información nueva, ¿vale? Que le indica que puede mejorar en algunos campos, ¿vale? Quería hacer ese hincapié en la actitud abierta, ¿vale? Que cada uno de nosotros se tiene que cuestionar. ¿Soy una persona de actitud abierta? ¿Estoy dispuesto a escuchar cuando me llega nueva información? Y luego de esa información hago algo con ella, extraigo las lecciones, ¿vale? Razono al respecto, porque estas son características que tienen que ser del muslim. Si al muslim se le dice, mira, esta cosa que se hacía en tu país o se hacía en tu cultura es cuestionable, si tu primera reacción es una reacción agresiva, violenta, es que te falta hashia, ¿vale? No eres humilde, dispuesto a escuchar, a sustituir, es decir, a corregirte, a purificarte por dentro, limpiarte. No estás dispuesto, ¿vale? Quiero decir que muchos musulmanes no somos perfectos, ¿vale? Y tenemos que hacer ese diagnóstico, ¿vale? Porque aquí el perfil que se nos da es de personas que llegaron a la verdad gracias a esa humildad, ¿vale? Y es curioso, porque esa actitud abierta y esa actitud racional y crítica conduce a estas personas al hashia, ¿vale? Y el hashia les conduce a actuar de esta forma, ¿vale? Es decir, en el Islam, y esto ya lo estuvimos mencionando ayer, si no me equivoco, en lo que a Dios se refiere, no puede haber ninguna separación entre el crecimiento espiritual, ¿vale? Y moral, limpiarte de la arrogancia de creerte el mejor, de que no tienes que escuchar, y el crecimiento intelectual, ¿vale? El querer saber, buscar el conocimiento, porque sin el conocimiento no puedes corregir muchas de tus condiciones actuales que son producto de la ignorancia. Hay cosas que no sabes, ¿vale? Y estas dos cosas nunca están separadas, ¿vale? El desarrollo espiritual y el desarrollo intelectual. Y veréis que al kafir se le recrimina por ambas bandas, ¿vale? Su rigidez espiritual y por otro lado el no razonar, ¿vale? Porque vale que no escuches, pero es que si al menos hubieras razonado, ¿vale? Y esto es un tema que estuvimos comentando ayer y anteayer, no vamos a redundar, ¿vale? Pero quería que os quedéis con eso. No separemos las cosas que Dios no ha ordenado separar, ¿vale? De hecho es una señal del kafir esta separación, ¿vale? Y en el mundo moderno vivimos esa separación, supuestamente de lo espiritual y lo intelectual, mientras que una intelectualidad realmente abierta, no abierta a una ideología materialista o a una filosofía, sino abierta de verdad, cuando se le muestren los signos, si realmente es abierto, va a tener que aceptarlos, ¿vale? Bueno, en fin, no me quiero enrollar más. Vale, espero que os haya servido, os haya sido beneficiosa esta sesión, creo que ha sido interesante, es la transición, ¿vale? Dios solo dedica un versículo a la gente de la humildad, que recibirán el perdón, pero es como que cada palabra contrasta, ¿vale? Justo con lo que se había estado diciendo anteriormente, ¿vale? Ahora os pido que si tenéis algunas preguntas, las pongáis en la caja de preguntas, no entre los comentarios. Les haré un repaso. Inshallah, nos iremos a rezar y a la cama. Alguien ha preguntado, ¿vale? Asma Muhammad, ¿es en la humildad de todo ser humano o solo la del musulmán Dios perdona? Claro, fijaos que cuando esto fue revelado, no existía esa clasificación, el musulmán y el no musulmán. La persona, el perfil que se nos da aquí es el de el arrogante que rechaza el mensaje, ¿vale? Y las pruebas, y aquella persona humilde que lo acepta, ¿vale? Cuando decimos, pero la humildad del no musulmán, volvemos al tema de hasta qué punto han sido expuestos a este mensaje. Porque si han sido expuestos al mensaje y a las pruebas,
y siguen sin ser musulmanes, tan humildes no son, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando en relación a la llegada de esta revelación y de estos signos. ¿Respondes con humildad o respondes con arrogancia? ¿Vale? Estamos hablando de la arrogancia y la humildad en relación a esto, ¿vale? A que te ha llegado la revelación, ¿vale? Si una persona vive perdida en el Tíbet y no ha escuchado nada del Islam y es humilde, aquí no estamos hablando de eso, ¿vale? Estamos hablando de cómo las personas han respondido a la verdad cuando les ha llegado, ¿vale? Esa es la temática que hay detrás de esto. María Luisa Serrano Cabezas, el error humano... Oh. Perdón, me acabo de acordar de una cosa. María Luisa Serrano Cabezas, el error humano que más rechaza el Corán es la ingratitud de no querer escuchar para tomar acción. El error humano que más rechaza el Corán es difícil señalarlo, pero supongo por lo que he escuchado de eruditos, que el gran problema del humano es el nafs, ¿vale? El nafs es el ego. La arrogancia de no querer aceptar algo, de no querer escuchar ni siquiera otras proposiciones, es nafs. La arrogancia de que la he escuchado y he visto pruebas o he visto indicios de que puede ser verdad, pero no me da la gana, eso es el nafs, ¿vale? Es decir, todo se vuelve al ego de la propia persona al final. Tu amor por el dinero, ¿vale? Busca satisfacer tu ego. Tu amor del estatus, de que la gente vea que tienes dinero, que has triunfado, que no sé, al final vuelve al ego, ¿vale? El problema de Fir'aun, el ego. O sea que al final el problema viene allí. El propio kufr, rechazar, ¿vale? Contraponerse a la evidencia, no solo a la evidencia, sino a la reverencia natural que los humanos sentimos hacia el creador del todo, ¿vale? Porque eso es algo innato en el ser humano. Pero tú dices, no, esto son patrañas de los antiguos, ¿vale? No, pero mira este mensaje o mira estas pruebas. No, me interesa. Eso es el ego, es el nas, ¿vale? O sea que al final el problema de trasfondo suele ser ese, ¿vale? Y de ahí emana todo, de ahí emana el querer dominar otro territorio, las guerras, el querer subyugar a tu mujer o a tu marido. Todo emana de lo mismo, ¿vale? De que te crees que estás por encima de tener que seguir leyes y corregirte. Fijaos, Suratul Mulk, el sura del reino. Vives en un reino donde hay unas normas y la persona arrogante acabará siendo castigada o penalizada por esa arrogancia. Es decir, la temática de Suratul Mulk es bajar los humos al humano, ¿vale? Bajarle ese nafs. Y veremos a lo largo del sura varias amonestaciones a si hay un temblor de tierra, ¿qué poder tienes tú? No tienes ningún poder. Si dejas de tener agua potable, ¿qué vas a hacer tú? No puedes hacer nada. Es decir, se nos dan varios ejemplos en los que el ser humano está forzado a decir, realmente soy un trocito de un sistema del que dependo, ¿vale? Y que yo no he hecho. O sea que al final el error de fondo... Vamos a la historia de Iblis, por ejemplo. Ana khayrun min. Yo soy mejor que él, porque a mí me has creado de fuego y a él de barro, ¿vale? Este ser está hecho de sustancias... de polvo, de sustancias orgánicas. Yo soy de, como sea que lo quieras expresar, de energía. Soy... es decir, la creencia en que tú eres el centro del universo. Lo cual es un estado infantil, ¿vale? Es como el niño que aún no... El niño que cree que el mundo es él, ¿vale? Y luego crece y entiende que, mira, hay muchas personas, muchos sujetos. Y luego entiende que hay cosas encima, que tiene que dar gracias, que se le han dado regalos, que ha tenido suerte, ¿vale? Ha nacido en una familia con suerte, en un mundo con suerte. Hay una transición de ese estado de yo lo soy todo a ponerte en tu sitio. Y el kafir, en cierto modo, el kafir que se perfila aquí, es alguien que no ha madurado. No es una pobre persona que no supo, insisto. Es alguien que no ha madurado, pero dentro de su poder de decisión. O sea, ha decidido no dar el paso. Paola Suárez, si antes de mi shahada dañé a una persona y luego de muchos años murió, ¿cómo pido perdón? Paula Suárez, cuando le hice daño se dio cuenta pero negué mi mala acción. ¿Cómo puedo ser perdonada? Vale, yo no conozco lo oculto, ¿vale? Yo te voy a hablar desde la perspectiva de los textos y hadices que tenemos y el Corán. Vale, tú has hecho daño a una persona, tienes que restablecer su derecho, ¿vale? Le has robado, le tienes que devolver el dinero.
esa persona ha fallecido. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo puedes devolverle? La idea es la siguiente, ¿vale? Y quizás hay algo más allá de esto que yo desconozco. Yo te digo lo que yo conozco, ¿vale? Esa persona ha fallecido, ¿vale? Teóricamente, el día del juicio, esa persona te cobrará el daño que le hiciste. Es decir, si tú tienes aquí 20 buenas acciones, ¿vale? Y el daño que le hiciste vale por 5, te quitará 5 buenas acciones, ¿vale? Entonces, en tu caso lo que tienes que hacer es compensar el mal que hiciste. En otras palabras, si el mal que hiciste, por ponerte un ejemplo, vale 5 euros, por decirlo de alguna forma, tienes que dar 5 euros en caridad. Y más, y más, y más, y más, ¿vale? Es decir, teniendo en cuenta que esa persona te quitará de tus buenas acciones, incrementa esas buenas acciones, ¿vale? Dicho esto, es todo lo que te puedo decir, ¿vale? La cuestión del hisab o el ajuste de cuentas es todo lo que yo te puedo decir, no sé decirte más, honestamente, ¿vale? Pero si haces extras, das más caridades, actúas de buena manera, rezas extras, todo eso lo que haces es aumentar tu crédito de buenas acciones, ¿vale? Ese crédito que tú aumentas y aumentas y aumentas, habrá otras manos que vendrán a quitarte, que son las manos de la gente contra la cual cometiste injusticias, indudablemente. Y de igual manera, gente que cometió injusticias contra ti, ¿vale? Es posible que tú también les quites a ellos, ¿vale? Estamos hablando de un ajuste de cuentas. Entonces tú tienes que intentar tener la cuenta lo más elevada posible, ¿vale? Lo más llena posible. Vamos a imaginar que es una cuenta bancaria. Tú intenta meter todo el dinero que puedas en forma de buenas acciones, ¿vale? Porque el día del juicio vendrá gente y te cogerán 5 euros, te cogerán 10 euros, te cogerán 20 euros, te cogerán 2 euros por cosas malas que les hiciste, ¿vale? En el caso de las personas que no te perdonaron. O sea, esto te lo digo a ti en lo que se refiere a tus buenas acciones y el prepararte para el ajuste de cuentas. En lo que se refiere a tu relación con esa persona, yo no digo nada. Hajar Saidun, ¿cómo diferenciar de una difícil situación si es prueba o castigo? Honestamente, no tienes eso, es decir, no tienes ni por qué saber eso, ¿vale? Si es una prueba, Dios lo está haciendo en su sabiduría, ¿vale? Y si es un castigo, Dios ha decidido imponértelo en su sabiduría en esta vida para que no tengas que recibirlo en la otra. Sea lo que sea, tu respuesta es ridá, la complacencia con lo que Dios ha decretado. Pero ¿es prueba o es castigo? Tú sabes que esto está en la sabiduría de Dios, ¿vale? Lo que te ocurre, khlas. Si puedes sacar lecciones de ello, mejor que mejor, ¿vale? Y si pasas por una mala situación económica o te han despedido y tienes deudas, ¿esto es una prueba o es un castigo por algo que hice? Eso no es tu ámbito o tu jurisdicción. Tú sabes que esto, sea lo que sea, viene de Dios y por tanto responde a una sabiduría. Y estás complacida con el decreto de Dios, ¿vale? No significa que no llores, que no lo pases mal, ¿vale? Pero no le cuestionas su decreto. Y ya está. O sea, eso es realmente lo que nos atañe a nosotros. Lo que es imperceptible, como el porqué exacto, eso está fuera, eso es ilmul ghaib, de nuevo, está fuera de nuestro ámbito. ¿Qué hay de las personas que hacen el bien y tienen circunstancias muy duras? Cuando me dices qué hay de, no sé a qué te refieres. Porque no hay ninguna promesa en el Islam de que la gente que hace el bien solo tendrá circunstancias buenas o no pasarán por circunstancias muy duras. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hay de las personas que hacen el bien y tienen circunstancias duras? Es una posibilidad entre las posibilidades que Dios ha creado. Habrá personas que hacen el mal y tienen circunstancias fáciles, ¿vale? Y Dios dice en el Corán que no te engañe su habilidad de desplazarse por la tierra, o que no te engañe ni su riqueza ni sus hijos, porque a través de ello Dios les hace crecer, Dios les castiga, ¿vale? En otras palabras, Dios les hace crecer en su maldad. Si tú eres un ladrón y empiezas a conseguir mucho dinero, estás siendo atrapado por tu maldad, ¿vale? Es decir, las personas dirían, ¿por qué Dios hace que gane más dinero si es un ladrón? ¿Vale? Esa es tu interpretación limitada humana, ¿vale? El Creador te está diciendo, yo puedo tener otro beneficio detrás de esto, ¿vale? Permitir otro beneficio detrás de esto, que es totalmente distinto a la perspectiva desde la cual tú lo estás viendo.
Williams, perdón. ¿Crees que al mezclar cultura y religión podemos dar una imagen no correcta supongo que del Islam? En primer lugar, esto de hay que separar cultura de religión. Sí, pero tampoco seamos extremos, ¿vale? En otras palabras, mis colegas marroquíes cuando hacen el iftar, cuando cortan cortan el ayuno, pues toman un té que es típico de su cultura y unos dulces típicos de su cultura que están buenísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quieras o no, su forma de vivir el Islam es desde su cultura, ¿vale? Y no hay ningún problema. Quiero decir, por ejemplo, cuando te vas a Gambia, de donde yo soy, por parte de padre, o a Senegal, toda esa zona de África, la gente muchas veces hace la ablución con una tetera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se asocia la tetera casi al hacer la ablución, ¿no? Es por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? La forma de vivir el Islam está condicionada por el entorno en el que uno vive. Y eso no es malo, ¿vale? Lo malo es cuando la gente empieza a decir, por ejemplo, cuando esto me ha pasado a mí, yo cuando hago el iftar alguna vez, he comido algo que no son estos dulces típicos y me dicen, pero es que el iftar no se hace con eso. O sea, Dios no ha estipulado que se haga el iftar con dulces marroquíes, ¿vale? Ese es el problema, cuando no sabes distinguirlo. Ahí es donde estaría el problema, ¿vale? Espero que lo hayas entendido, ¿vale? Es inevitable, en cierto modo, que las culturas, la gente viva el Islam de acuerdo a su cultura de origen o a su cultura, es totalmente lógico. Eso implica automáticamente que el musulmán español vivirá el Islam dentro de su cultura también, ¿vale? Que aquí es cuando nos encontramos muchas veces el musulmán español que otras personas es como que le extraña. Por ejemplo, me pasa que a veces como con alguien y como, pues yo qué sé, con cuchillo y tenedor tal, y la otra persona te dice, pero esto es como lo hacen ellos, nosotros no comemos así, nosotros comemos con la mano porque es la sunna. O sea, el Islam no ha estipulado comer con la mano, ¿vale? Eso es una cuestión cultural. En tu entorno aprendiste a comer con la mano, mashallah. Yo en mi entorno aprendí a comer con un tenedor y una cuchara y ya está. El problema no, todos vamos a vivir el Islam con el sabor de nuestra cultura, eso es inevitable. El problema es cuando no sabes distinguirlo, ¿vale? Y tú le empiezas a decir a la gente, por ejemplo, imagínate que yo tengo una mezquita y vienen niños de un colegio, ¿vale? Y yo les digo, venid, os vamos a enseñar el Islam. Y entonces les enseño que en el Islam cortamos el ayuno con baklawa y con, yo qué sé, y luego comemos buraka, ¿vale? Entonces, claro, es verdad que le estoy manifestando a esa persona mi cultura como el Islam. Ahí es donde está el problema. Especialmente si un aspecto de tu cultura choca con el Islam. Eso ya es el caso extremo, ¿vale? Si algo de tu cultura es contrario al Islam, ya lo tendrías que haber dejado, ¿vale? Moni López, ¿puedes hacer énfasis en la parte de la sumisión o no querer encajar? ¿Es algo natural del ser? Wow, me cuesta entender tu pregunta, Moni. Espero que sepas perdonarme, pero es que no entiendo a qué te refieres. ¿Puedes hacer énfasis en la parte de la sumisión o no querer encajar? ¿Es algo natural del ser? Y además escribes ser en mayúscula. Lo siento, Moni. Tienes que masticármelo más porque no consigo entenderlo. Discúlpame, ¿eh? Pero quiero decir, yo, por ejemplo, como hablando de la cultura del Islam, yo soy mitad español por parte de madre y mitad del África occidental. Pero claro, quieras o no me he criado aquí y en mis hábitos, mi forma de comer, mi forma de hablar, soy español. Y es verdad que a veces cuando me relaciono con musulmanes de determinados lugares, hay cosas que dicen, no, esto no lo hacemos así, nosotros, esto no, esto es de españoles, esto es de... Y yo les digo, bueno, es que soy español al final. Y dicen, ya, pero esto es de Kufa. Y dices, no, o sea, realmente no está estipulado en el Islam estas cosas. O sea, es súper bonita esta diversidad. Y las comidas que he podido llegar a saborear gracias a esto es maravilloso. Alhamdulillah, ¿vale? Pero no me digas que el creador quiere que coma buraka, porque esto no es así, ¿vale? Eso es... Tenemos que trascender eso, ¿vale? Edgar,
hermano, tengo dos preguntas no relacionadas con el tema. Me gustaría saber si puedo hacértelas. Sí, pero por favor en la caja de preguntas, porfi. Abajo hay un símbolo de interrogación, clica ahí y ponlas ahí, por no estar leyendo de los dos sitios. ¿Tendrías remocalle? Assalamu alaikum karami wa alaikum salam. ¿Tendrías alguna información sobre lo que es el nafs y el ruh? Vale, a grandes trazos, ¿vale? El nafs es el yo, ¿vale? ¿Cómo podríamos traducir eso en términos prácticos? El nafs vendría a ser esto, lo que tú eres, ¿vale? Especialmente en el sentido de tus tendencias animales, ¿vale? El enfado viene de tu nafs, ¿vale? Es decir, cuando tú ves algo que no te gusta y reaccionas, ¿vale? Eso es tu nafs. Que en cierto modo el nafs, en la psicología, por ejemplo, se estudia el nafs, ¿vale? Al final lo que se está estudiando es el nafs, las reacciones de tu cuerpo, tus deseos animales, tu deseo carnal, ¿no? Tu deseo de comer, tu ambición de comer, tu ambición de tener estatus, todo lo que tu lado animal tiene, ¿vale? El ruh, no obstante, es la esencia que no es animal, ¿vale? Que viene de lo trascendente, ¿vale? Ruh es algo como más no animal, ¿vale? De hecho, la propia idea de que cuando tú mueres, tu ruh sobrevive, en cierto modo, indica que es... O el hecho de que Dios dice cuando creó al ser humano, وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ, le insufló o le insertó de su ruh, ¿vale? Es decir, de una esencia que no es el primate animal que tú eres, ¿vale? Estás tú, el primate, pero luego hay una esencia, ¿vale? Que muchos eruditos explicarían como que esa esencia, que no es puramente este animal, es la que te hace mirar arriba siempre y sentirte que estás conectado con alguien, ¿vale? Con alguien que ha hecho todo esto, ¿vale? Esa creencia intuitiva que tenemos hacia alguien que lo ha hecho todo, ¿vale? Digamos, se explicaría, ¿vale? O lo explicarían muchos eruditos como la consecuencia de que Dios nos insufló el ruh, ¿vale? Es decir, una conciencia no tangible, ¿vale? Nafs es, por decirlo así rapidito, ¿vale? Para no enrollarme, para que puedas apuntártelo en plan rapidito. Nafs es más el lado animal, nuestras tendencias animales, que no son malas, en el Islam, son malas cuando no están bajo control, ¿vale? El nafs, el yo, este ser, este animal, digamos, este organismo, yo, nafs, nafsi. Y el ruh es la esencia, ¿vale? Algo que viene de Dios directamente. Esa sería la forma de decirlo, ¿vale? Algo sagrado que hay en todo ser humano. Melul Muhammad, la palabra al-A'rab del Corán se refiere a los árabes. Bueno, no exactamente, se refiere a los beduinos, ¿vale? A los que vivían a los que no estaban en una ciudad, sino que iban por el desierto vagando, ¿vale? ¿Cómo explicarle a los cristianos que lo que vemos como mal no es de parte de Shaitán, sino de Dios? Bueno, en primer lugar, cualquier cristiano debería estar de acuerdo con que absolutamente cada átomo de este universo está bajo el control de Dios, ¿vale? Incluyendo a Shaitán, ¿vale? Y si alguien te niega eso, te está diciendo que Shaitán es un Dios, ¿vale? Si Shaitán es una creación de Dios, ¿vale? Automáticamente él está sujeto a Dios. Por tanto, todo el mal que él hace, Dios lo permite, ¿vale? Por tanto, el mal puede ser de parte de Shaitán o de personas malignas, ¿vale? Pero Dios, es decir, está siempre dentro de lo que Dios permite. A eso me estoy refiriendo. Y Dios lo permite con una sabiduría. Eso no quita que sea malo como acción moral mala hecha por alguien, ¿vale? Alguien mata, eso está mal por su parte. Y él es remunerado por ese mal que ha hecho. A ver, si Dios lo ha permitido, es porque en el esquema mayor de las cosas hay un hikmah, ¿vale? Hay una sabiduría por parte de Dios. Davo 001. ¿Es cierto que de cada 1000 irán al infierno 999 y de Gog y Magog de cada 1000 irán 1000 al infierno? Vale, te voy a decir una cosa, ¿vale? Davo. Muy bien, el profeta alayhi salatu wassalam recitó el Corán, pero aparte de eso él dijo muchas cosas, ¿vale? Y sus compañeros escucharon esas cosas y naturalmente se la enseñaron a sus hijos y a toda la gente que entró al Islam con la expansión del Islam.
Y la gente empezó a obsesionarse con estudiar las palabras del profeta, ¿vale? Por amor a esta figura. Y empezaron a documentarse esas palabras, ¿vale? Y unas generaciones, es decir, la idea de esto era transmitirlo en círculos de enseñanza, ¿vale? Pero hubo un momento en el que se pusieron en colecciones, ¿vale? Estos son los hadices. Quiero que entiendas que en una colección de hadices te puedes encontrar 10.000 hadices. El Musnad del Imam Ahmad, 30.000 hadices, ¿vale? Cada frase de esos hadices no la puedes tomar como un versículo del Corán revelado y transmitido a la perfección, ¿vale? Y los eruditos musulmanes nunca tuvieron esa pretensión, ¿vale? Vale, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque hay de todos los hadices que se han considerado auténticos, es decir, fiables, ¿vale? Hay algunos que tienen contenido así como difícil de entender, ¿vale? Y los eruditos disputan a qué se referirá. Es 100% fiable, es decir, es tan fiable porque algo de lo que dice parece no cuadrar mucho, o a lo mejor lo estamos entendiendo mal, y en algunos casos se suspende el juicio, es decir, no sabemos exactamente qué significa. Y este es un hadith particularmente, te lo digo porque cuando me puse a leer qué decían los eruditos, hay eruditos que tienen muchas reservas sobre este hadith, ¿vale? De cada 1000 irán al infierno 999, parece contradecir, ¿vale? Aspectos del Corán, ¿vale? Como que Dios ha creado al ser humano como un acto de rahma. Dios es Arhamar Rahimin, el más misericordioso de los misericordiosos. Dios no castiga a las personas a las que no les ha llegado el mensaje. Quiero decir, tienes toda esta trama de misericordia y de repente se te dice que solo el 0,1% de la humanidad se salvará, ¿vale? Y este es un hadith sobre el cual, por las opiniones que he leído de eruditos, tienen reservas, ¿vale? Acerca de su autenticidad en algunos casos y acerca de qué querrá decir, ¿vale? Por tanto, los musulmanes comunes como tú y yo, lo que correspondría es que lo pongamos en la estantería de material que se ha transmitido, pero no estamos en ninguna posición de darle un valor absoluto, ¿vale? Una valoración final absoluta, eso es lo que estoy intentando decir. Cuando tienes el Corán, que tiene una valoración de autenticidad absoluta, y un montón de hadices que tienen una valoración de autenticidad súper alta, ¿me entiendes? Engancharnos en estos textos que son oscuros o cuestionados o disputado su significado o disputada su autenticidad, significa que no tenemos las prioridades correctas, ¿vale? También debo decir que hay gente que le encanta coger los textos así oscuros, y oscuros quiero decir difíciles de entender, cuya autenticidad es disputada o cuyo significado exacto es disputado, ¿vale? Pero eso no es una actitud correcta, ¿vale? Es decir, estas cosas que vienen por vías de transmisión aisladas y que han sido materia de tanta disputa, lo que hace siempre es coger lo absoluto como criterio absoluto. Y todo lo demás se valora a la luz de lo absoluto, no al revés, ¿vale? ¿Cómo sabes si algo es de Shaitán o tu nafs? Supongo que es una de esas preguntas que yo diría, al final, ¿qué más da? Quiero decir, si algo es malo, tienes que luchar contra ello, ¿vale? Vale, Wided Haidur. Dios me ha decretado algo que me cuesta asimilarlo. Y decir hamd, porque no quiero esto, ¿tengo que arrepentir? Vale, no he entendido muy bien la pregunta. Pero supongo que lo que me quieres decir es, ¿puedo dar gracias? ¿Qué pasa si me cuesta dar gracias por algo que me duele? Se me ha pasado algo que me duele mucho. No me nace decir gracias, ¿vale? Primero quiero aclarar una cosa. O sea, lo que se nos pide a todos, por decirlo de alguna forma, cuando te sobreviene alguna calamidad que no te gusta o que te cuesta asimilar, es as-sabr, ¿vale? Sabr es paciencia, ¿no? Seguir adelante. Y luego, si además de sabr encima haces shukr, ¿vale? Es decir, dar gracias a Dios, porque aunque desconozcas la sabiduría detrás de lo que te ha ocurrido, sabes que la hay, ¿vale? Eso es un estatus muy alto, ¿vale? Espiritual, pero no significa, no se espera de todos los creyentes, ¿vale? Que cuando les pasa algo terrible digan gracias a Dios, ¿vale? En otras palabras, hay muchos creyentes que cuando pierdan un ser querido, cuando muera alguien a quien aman, no van a decir gracias Dios, porque aunque yo no entiendo la sabiduría,
sé que viene de ti y te doy las gracias, ¿vale? Eso es como un maqam, ¿vale? Un estado espiritual bastante elevado, ¿vale? Y cuesta llegar al punto de sentir gratitud cuando algo te daña. Pero eso no es una exigencia para todos los creyentes, ¿vale? Lo que se exige a los creyentes, entre comillas, comunes, o a todo el mundo, es sabr, ¿vale? Es decir, la paciencia y el no atacar a Dios, ¿vale? No cuestionar su decreto, decir, Dios, no tiene sentido esto que has hecho, ¿vale? Si has llegado a ese punto, sí que te tienes que arrepentir, lógicamente. Pero si has persistido y has mostrado paciencia sin llegar a dar gracias, no es que te tengas que arrepentir de eso, ¿vale? Te tendrías que arrepentir en el caso de que hubieras cuestionado la sabiduría de Dios. Lo hubieras dicho, esto no tiene sentido. No lo tiene. O sea, estarías diciendo, Dios ha actuado absurdamente o ha permitido algo que no tenía que permitir. Ahí sí que requeriría ese arrepentimiento, ¿vale? Veo que seguís poniendo preguntas en los comentarios. Ponedlas, por favor, en la caja de preguntas. Omabu Jedian. ¿Cómo se puede explicar la evolución de Darwin con el hecho de que nosotros descendemos de Adam y Hawa? La evolución de Darwin quiere decir que Darwin evolucionó. Mira, aquí hay un énfasis que veo siempre en Darwin que no lo entiendo, ¿vale? En cierto modo, si la evolución es verdad, ¿vale? Y todos los seres vivos que existen pues proceden de cambios graduales, Darwin es uno de esos organismos, ¿vale? Que ha evolucionado. O sea, la gente habla de Darwin como si él hubiera iniciado este proceso o algo así. La evolución no es de Darwin, eso es lo que estoy intentando decir, es de la naturaleza, ¿vale? Si es verdad. Y ya está. O sea, vamos a quitar a Darwin aquí y dejarle tranquilo. ¿Cómo se puede explicar la evolución de las especies o el hecho de que los organismos evolucionan con el hecho de que nosotros descendemos de Adam y Hawa? Bueno, se puede explicar no solo de una forma, sino de muchas, ¿vale? O sea, que no entiendo dónde está el problema. Lo primero que te diría yo es que en este planeta hay miles de millones de especies, ¿vale? De hecho, se cree que conocemos tan solo un pequeño porcentaje de las especies que existen, ¿vale? Vamos a inventarnos un número. Vamos a imaginar que hay 14.740 especies, una de las cuales es la nuestra, ¿vale? El ser humano pensante, ¿no? Homo sapiens, vamos a llamarlo así. Vamos a decir que Dios creó a Adán, ¿vale? De manera milagrosa. Es decir, la evolución no deja de ser verdad por eso, si se demostrara que es verdad o si ya se ha demostrado, ¿vale? Que ese no es mi campo. ¿Por qué? Porque hay otras 14.750 millones de especies que no fueron creadas a través de un milagro, ¿vale? No fueron creadas milagrosamente de barro ni nada por el estilo, ¿vale? Todas estas especies son el producto de una evolución gradual, ¿vale? Si esta explicación es científicamente verídica, tan solo habría que decir que Adán, es decir, el primer o el ancestro de la humanidad actual, fue una excepción a la regla, ¿no? O Dios le creó de manera milagrosa, sin negar por eso la realidad de los cambios graduales. O sea, de hecho no sé dónde está el problema, ¿vale? Es decir, si alguien te dice, pero... En fin, no me quiero enrollar, pero lo que te he dicho, ¿vale? Sí, vamos a imaginar que todos los seres, todas las criaturas realmente van cambiando con el paso de las generaciones a través de esta adaptación al entorno, etcétera, etcétera. Y la selección natural, es decir, los animales menos aptos para un entorno son eliminados. Lo cual es bastante lógico si te paras a pensarlo, ¿vale? Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Si coges la línea de primates a la que pertenecemos, por ADN pertenecemos, y eso no creo que nadie tenga que negarlo. Quiero decir, vale, han ido desarrollándose estas criaturas, ¿vale? Estos primates, estos homínidos, y en un momento específico Dios ha creado a un ser más avanzado, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. ¿No? Estoy diciendo hipotéticamente que es Adán, ¿no? Vamos a decirlo así. Y a este ser le ha dotado de una espiritualidad especial, porque cuando se habla de Adam alayhi salam en el Corán se habla de وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Dios le ha infundido ruh, esa esencia, que ya no comparten el resto de animales. En cierto modo este Adán sería una excepción a la norma, o un salto, digamos, en la biología. Y ya está, eso no negaría la realidad de la evolución. O sea, no entiendo realmente dónde está el problema.
De todos modos, para más información, si te apetece, he intentado resumirlo. Si te apetece escucharme durante horas enrollándome sobre este tema, ves a YouTube y pon mi serie Antropología y Corán, o el Corán y la antropología, ¿vale? Y ahí detallo más esto. Jen Hayes. El respeto hacia las culturas, cuando hay matrimonio multicultural y no se aceptan uno a otro, ¿cómo se sobrelleva? Vale, leeré un par o tres de preguntas más y ya está. El matrimonio multicultural es uno de los grandes retos en esta vida. Yo, por ejemplo, mis dos padres eran de culturas distintas y he visto mucha confusión en casa como consecuencia de esto, ¿vale? Por tanto, tú respetas al otro y el otro al otro. Especialmente si los dos son musulmanes, aquellas cosas que contrarien al Islam, o sea, los dos tienen que llegar a un pacto de decir el Islam es nuestra línea infranqueable. En cuanto al resto, se respeta, ¿vale? El marido lo que no puede decir es a su mujer que siempre le haga comida argelina, porque él es argelino. Y si ella hace, yo qué sé, lasaña, pues se la lía, ¿vale? Eso no es aceptable. Lo que sí se tiene que decir es cuando vayamos a cocinar, el Islam es nuestro criterio, no vamos a poner cerdo, ¿vale? No vamos a poner vino en la mesa. Es decir, los límites son los del Islam. El resto hay que hacer un esfuerzo por abrazar la cultura del otro. Y más cuando va a ser la cultura de tus hijos, te guste o no. Es decir, muchos inmigrantes, por ejemplo, que se han casado con una española, esto es una historia muy típica. Yo entiendo que quizás en su nostalgia o en su sentimiento de añoranza han intentado recrear su país en casa, ¿vale? Y esto es bueno porque el niño conoce parte de lo que es, pero es que una parte de lo que es también es ser español, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene que haber una tolerancia y un respeto a las cosas que no contradigan el Islam, por supuesto, siempre, ¿vale? De hecho, eso será un ambiente más sano para esos niños, pero si él ve esta rivalidad absurda que hay en muchos hogares, eso va a ser peor para él y le va a provocar unos conflictos identitarios innecesarios, pero que le pueden perseguir el resto de su vida. Entonces, cuando me dices, cuando hay matrimonio multicultural y no se aceptan el uno al otro, ¿cómo se sobrelleva? Solo se puede sobrellevar cuando se respetan el uno al otro. Si no hay respeto, no se sobrelleva. Solo se va a sobrellevar cuando haya ese respeto, ¿vale? Y he visto mucho esto en matrimonios, como que a veces el que viene de fuera se casa con una española, pero quiere dejar claro quién manda, ¿vale? Y habla mal de los españoles, y los españoles esto, los españoles lo otro. Eso sobra, tío. Quiero decir, si tienes problemas tú por la añoranza o por lo que sea, esos son tus problemas. Vas a crear un hogar y va a nacer una nueva generación que va a tener que arrastrar estos problemas tuyos el resto de su vida, y eso no es justo, ¿vale? De hecho, es tan contrario al Islam, tío. Quiero decir, lo que se nos dice en el Corán, que es وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Os he dividido en naciones y en tribus, o en grupos humanos, ¿vale? Porque la palabra tribu se puede entender rara. لِتَعَارَفُوا, a fin de que os conozcáis unos a otros. Es decir, es una oportunidad perfecta el matrimonio multicultural para que en casa algunos días se coma de mi país y otros días del tuyo. Se hable cosas de mi idioma y se hable del tuyo, ¿vale? Se pueda incluso plantear usar ropa de mi cultura y ropa de la tuya, ¿vale? La única línea criterio será el Islam, ¿vale? Quiero decir, si en tu país la gente bebe cerveza, obviamente eliminaremos eso, ¿vale? Si, por ejemplo, tú eres española y aquí la gente se toma una copa de vino, esa parte la eliminaremos. Pero es que si yo vengo de Argelia o de Túnez y en mi país el hombre, yo qué sé, por poner un ejemplo, hace alguna cosa determinada y no es islámico, eso también se elimina, ¿vale? En ambos casos se eliminan las cosas que contradigan el Islam. En este caso, la persona que viene de un país de mayoría musulmana suele creer que tiene una ventaja, porque lo que viene de su país es islámico, y eso no es verdad, ¿vale? Muchas cosas de su país que también fuera, ¿vale? Igual que dejamos fuera la cerveza, el alcohol y el cerdo, tenemos que dejar fuera las cosas que vienen de países de mayoría musulmana, pero que son moralmente deficientes. ¿Sería mejor vivir el Islam sin llamar la atención de tu entorno? ¿No destacar
en diferencia a no ser algo contrario, ¿verdad? La respuesta vendría a ser algo así. En aquellas cosas que el Islam te fuerza a ser diferente, tienes que ser diferente. Pero en esas cosas que el Islam no te pide que seas diferente, no tienes por qué ser diferente, ¿vale? Voy a repetirlo. En aquellas cosas que el Islam te exige una diferencia, por ejemplo, si en tu entorno todo el mundo se droga, en eso tendrás que ser diferente, ¿vale? Pero si en tu entorno todo el mundo, pues yo qué sé, lleva un estilo de vestimenta, vamos a imaginar que es modesto y entran los parámetros del Islam, y en esa cultura la gente viste de una forma determinada, no es necesario, por ejemplo, que tú intentes dar la nota, ¿vale? A eso me refiero. Pues ya está, vamos a dejar aquí la... Asma Muhammad dice, todos los animales comparten la esencia de Dios al igual que el hombre, al igual que el ser humano, ¿no? Sí y no, o sea, perdona, o sea, lo que dices a priori, el Corán nos dice que cada una de las especies conoce su tasbih, su forma de glorificar a Dios, ¿vale? En ese aspecto el Islam no es solo humanista, sino que todo el cosmos que Dios ha creado está al unísono, ¿vale? Dicho esto, también es verdad que a los otros animales no se les ha insuflado el ruh, ¿vale? Esto es algo específico del ser humano. Todo animal conoce su tasbih y su salat, dice Dios, su forma de conectar con Dios y su forma de reconocer la trascendencia, ¿vale? O reconocer lo trascendente, reconocer la trascendencia de Dios. Pero no obstante, su forma de hacerlo es limitada en relación a la del ser humano, ¿vale? Al ser humano Dios le ha dotado del ruh, de esa esencia espiritual, del aql, de un intelecto, ¿vale? Y ordenó a los ángeles postrarse, ¿vale? Cosa que no ordenó respecto a los perros, ni a los gatos, ni a las cucarachas, ni a los dinosaurios, ¿vale? O sea, también, es verdad que todos los animales tienen su salat y su tasbih y su tawhid, forman parte de este todo, pero a la vez es cierto que hay una esencia, ¿vale? Racional y espiritual que separa al humano del resto de organismos. Vale, quería aclarar eso. Gracias, Asma, por tus reflexiones siempre. Barakallahu fikum. Espero que os haya gustado esta sesión y el turno de preguntas también. Por favor, compartid. Os pido que compartáis esto. Luego lo subiré a YouTube, que lo compartáis también. Y los que estéis más interesados en cursos más concretos o la explicación del Corán en castellano, acudáis al link que hay en mi biografía, inshallah. Barakallahu fikum. Nos vemos, si Dios quiere, mañana comentando el versículo 13 de Suratul Mulk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.